Hay un momento exacto en la madrugada, generalmente entre las 3 y las 4 de la mañana, donde la realidad parece volverse más delgada, casi traslúcida. Es ese instante en el que el silencio no es vacío, sino una presencia física que zumba en los oídos, y donde cualquier sombra proyectada por una luz mortecina parece cobrar una intención maliciosa. Para quienes han trabajado en turnos de noche, esta sensación es una vieja conocida. El episodio de Bob Esponja titulado Noche de Ultratumba no es simplemente una de las piezas de comedia brillantes de la animación contemporánea. Es en esencia un estudio sobre la desintegración de la psique bajo condiciones de aislamiento, privación de sueño y la sugestión colectiva. A menudo lo recordamos por sus chistes icónicos, pero si lo analizamos a través del lente de la psicología del comportamiento y la fenomenología del miedo, descubrimos una narrativa mucho más inquietante sobre cómo los seres humanos, o las esponjas y los calamares, construyen sus propios infiernos personales cuando se les priva del ritmo natural del mundo. Todo el conflicto nace de una decisión puramente económica y externa. Don Cangrejo decide que el crustáceo cascarudo abrirá las 24 horas del día. En términos, esta es la semilla del caos. Los seres vivos estamos regidos por ritmos circadianos, relojes biológicos internos que sincronizan nuestras funciones metabólicas y cognitivas con el ciclo de luz y oscuridad. Al romper este ciclo, Don Cangrejo no solo está explotando laboralmente a sus empleados, sino que está despojándolos de su anclaje con la realidad objetiva. Cuando el sol se pone y las luces de la ciudad se apagan, el cerebro entra en un estado de alerta primitiva. En la oscuridad, nuestros ancestros eran presas, y esa paranoia evolutiva sigue codificada en nuestro ADN. Bob Esponja, con su personalidad optimista pero profundamente ansiosa, intenta procesar este trauma mediante la hiperactividad, un mecanismo de defensa común para negar el miedo. Por otro lado, Calamardo, cuyo resentimiento crónico es su rasgo definitorio, decide utilizar el poder de la narrativa para ejercer control sobre su entorno y específicamente sobre Bob Esponja. Aquí es donde se vuelve fascinante. Calamardo no solo cuenta una historia de miedo, él crea un mito. El picador, criminal, mutilador, es una amalgama perfecta de los temores de Calamardo. Si lo observamos con atención, el personaje inventado es un cocinero que murió en el trabajo debido a su propia torpeza y que regresa en un autobús fantasma. Este monstruo es una proyección de la sombra de Calamardo, un concepto que representa todo lo que el individuo teme o desprecia de sí mismo. Calamardo teme ser un fracasado, atrapado para siempre en una cocina mediocre. Por lo tanto, el monstruo de su historia es literalmente alguien que quedó atrapado para siempre en esa misma cocina, incluso después de la muerte. Al contar la historia, Calamardo intenta externalizar su angustia existencial, proyectándola en Bob Esponja para sentirse por una vez en una posesión de poder y superioridad intelectual. Sin embargo, Calamardo subestima la plasticidad del cerebro de Bob Esponja y la potencia de la sugestión. Bob carece de los filtros críticos necesarios para separar la ficción de la posibilidad. Para él, la historia no es un cuento, sino una nueva regla del universo que debe obedecer. Esto desencadena lo que se conoce como sesgo de confirmación. Una vez que la idea del picador, criminal, mutilador ha sido plantada en el inconsciente de Bob, su cerebro comienza a buscar activamente pruebas que confirmen su existencia. Cada crujido de la madera, cada parpadeo de las luces y cada sonido del viento deja de ser un evento aleatorio para convertirse en una evidencia de la llegada del asesino. Este es el mecanismo básico de las fobias y los ataques de pánico: la sobreinterpretación catastrófica de los estímulos sensoriales. A medida que avanza la noche, el episodio nos sumerge en un fenómeno mucho más complejo: psicosis compartida. Calamardo comienza la noche como el observador racional y burlón, pero la oscuridad y el aislamiento empiezan a erosionar su escepticismo. El miedo es contagioso debido a nuestras neuronas espejo, que nos permiten empatizar con las emociones de los demás. Al ver el terror absoluto y genuino en los ojos de Bob, Calamardo empieza a emitir señales de alerta, ignorando la parte racional, a pesar de que sabe que la historia es inventada. El ambiente se vuelve liminal. El crustáceo cascarudo, un lugar asociado con la rutina diaria y la luz del sol, se transforma en un espacio fuera del tiempo. Los espacios liminales son perturbadores porque son lugares de transición que han sido despojados de su propósito original. Un restaurante vacío a las 3 de la mañana no es un restaurante, es un escenario de espera, y la mente detesta los vacíos de significado, llenándolo rápidamente con proyecciones de sus miedos más profundos. La tensión narrativa y psicológica alcanza su punto álgido cuando los elementos de la profecía de Calamardo empiezan a cumplirse de manera externa. El parpadeo de las luces, el teléfono que suena y la llegada del autobús. Aquí entramos en el terreno de la sincronización y pareidolia. El cerebro, en un estado de hipervigilancia, deja de ver la realidad y empieza a proyectar imágenes sobre la oscuridad. Cuando ven la figura que baja del autobús, el colapso mental es total. Ya no hay lógica. No importa que Calamardo sepa que inventó la historia. En ese momento de terror puro,
la invención se ha vuelto carne. Este es un recordatorio de que la verdad no es solo lo que ocurre, sino lo que creemos que ocurre. El miedo tiene la capacidad de reescribir la memoria y la percepción en tiempo real. El desenlace del episodio es una de las críticas sociales más mordaces de la serie. La figura aterradora resulta ser simplemente un joven que busca empleo. La ironía es devastadora. El verdadero horror no era un fantasma mutilado, sino la realidad de otro individuo desesperado por entrar en el mismo sistema de explotación laboral, que tiene a Bob y Calamardo al borde del colapso mental. El miedo al otro, al extraño que viene de la oscuridad, se disuelve para revelar un espejo de su propia precariedad. Sin embargo, la lección no termina ahí. En los segundos finales, el episodio rompe la cuarta pared y la lógica interna de la narrativa con la aparición de Nosferatu. La inclusión de este personaje es un ejemplo perfecto de lo siniestro. Lo siniestro es algo que nos resulta familiar y ajeno al mismo tiempo, algo que debería haber permanecido oculto, pero que ha salido a la luz. Nosferatu, un ícono del cine de terror expresionista, representa un miedo arquetípico que no pertenece al mundo colorido de Bob Esponja. Su presencia es irracional, no tiene explicación dentro del trama, y precisamente por eso es el cierre perfecto. Representa la naturaleza aleatoria del universo. A veces las luces parpadean por un fallo electrónico, a veces por una broma y a veces simplemente porque hay fuerzas absurdas e inexplicables actuando en la periferia de nuestra existencia. El éxito de La Noche de Ultratumba radica en que resuena con una verdad universal sobre la condición humana. Somos narradores de historias que terminamos siendo víctimas de nuestros propios relatos. Construimos mitos para explicar el vacío, para asustar a otros o para darle sentido a nuestro aburrimiento. Pero terminamos olvidando que la línea que separa la ficción de la creencia es extremadamente delgada. Al final del turno, cuando las luces se apagan y nos quedamos solos con nuestros pensamientos, todos somos Bob Esponja, temblando ante la posibilidad de que el autobús fantasma realmente se detenga frente a nuestra puerta.